el maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque ya que estamos hablando de estas personas que apuestan a la discriminación, al ataque, al odio, mi querido Jaime, hay que decir que hay medios de comunicación a los que no les ha caído muy bien este anuncio que hicimos ayer aquí en Sin Censura de último minuto. La Coneval anunciando que hay menos pobres en nuestro país, o sea que la cuarta transformación avanza en el sentido correcto. Veía la primera plana, no sé si la tengas, mi querido David, del periódico Reforma, por ejemplo, ¿no? Que demuestra confirma lo que estoy diciendo. No sé si tengas por ahí, miren, fíjate, iría Movimiento Ciudadano solo en 24, ven Plan A en Nuevo León, grandote, mi querido Jaime, y ahí, escondido en la esquinita, se reduce la pobreza. Si eso no es demostrar con los pelos de la burra en la mano que hay medios a los que no les cae bien que le vaya bien al pueblo, no me quiero imaginar a todos los odiadores del presidente, no me quiero imaginar a este sector de la sociedad como el de Lord Lomas, cuando se enteren que hay cerca de 9 millones de menos pobres. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Perdón por extenderme en la presentación, pero ando apasionado con el tema y todo lo que ha salido ya seguramente estás escuchando desde hace rato. Sí, fíjate que es interesante cómo este tipo de noticias, que para mí es quizá una de las noticias más importantes de este sexenio, recibe poca atención o es matizada, ¿no?, en las primeras planas de los diarios, particularmente en el diario Reforma. La Jornada es el único periódico que, sin escatimar nada, dice que se ha conseguido abatir la pobreza en México. Un dato que no es baladí, es un dato trascendental. Y claro, cuando uno es periodista, y sobre todo esta nueva cultura del periodismo que tenemos en México, que consideran que este tipo de noticias no son lo suficientemente sexys, ¿no? Pero claro, hay gente que sabe lo increíble, el verdadero trasfondo que hay detrás de esta noticia. ¿Por qué? Y voy a tratar de hacerlo brevemente. Mira, Andrés Manuel López Obrador es un líder político que por primera vez, a través de un acto colectivo de aprendizaje, porque todos estamos inmersos todos los días en este acto colectivo de aprendizaje a través de las mañaneras, el presidente se ha esmerado en explicar día tras día en qué consiste, qué importancia tiene, por qué él está tan feliz en el hecho de que se haya abatido por primera vez la pobreza. Pero detrás de este anuncio están toda la batalla que ha librado su gobierno desde el primer día. Y uno de los elementos básicos de esa batalla fue la decisión de aumentar el salario mínimo, que no se había aumentado en décadas. No lo hizo el PRI, no lo hizo el PAN. ¿Por qué? Porque decían que si se aumentaba el salario, se iba a disparar la inflación. Bueno, ya sabemos que eso era un mito. Luego empezó con el tema de la pensión para la gente de la tercera edad, para las becas. Empezó a redistribuir la riqueza que cuando empezó con estos proyectos de los programas sociales, muchos columnistas, muchos periodistas, muchos medios corporativos dijeron, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Pues no solamente le ha alcanzado, sino que hasta le ha sobrado para proyectar la construcción de infraestructura sin precedentes en aeropuertos, transporte, trenes, hoteles, en fin. Las inversiones que ya tiene el gobierno de México superan los 2 billones, incluidas la compra del Deer Park de la refinadora, la refinería de Dos Bocas, en fin, ha hecho más de lo que la gente sospechaba que podía hacer el presidente. ¿Y por qué? Porque cortó de tajo con la corrupción. Ciertamente, el anuncio más importante para mí es que se haya sacado desde el fondo del pozo a millones, casi 9 millones de pobres, ¿no? Y que se haya reducido también el porcentaje de quienes viven en pobreza extrema. Eso es muy importante y te voy a decir por qué. Tú sabes, Vicente, que a través de los años
ha habido historiadores, antropólogos, sociólogos, que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la pobreza y la pobreza extrema. Y la mayoría de los antropólogos y los sociólogos, los economistas han llegado a la conclusión de que no hay factor más discapacitante, no hay factor más discapacitante que la pobreza, que la desigualdad. ¿Y sabes por qué? Porque la gente cuando está pobre, cuando la gente está en el fondo del pozo, es incapaz de tomar las riendas de su vida. Por eso es tan discapacitante la pobreza, la injusticia social. La injusticia social es discapacitante. Entonces, cuando empieza a haber algo de alivio a estas gentes que empiezan a salir de la pobreza, esa gente empieza a hacerse con el control de su vida, de poco a poco, ¿no? Porque la lucha contra la pobreza nunca va a ser lineal, es una batalla constante, continua, que siempre se va a enfrentar a quienes dicen, no les den becas a esos huevones, no les den pensiones a esos huevones, no hay derecho, patatín, patata, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente empieza a tomar el control de su vida y y cuando hay de manera paralela un fenómeno de aprendizaje colectivo en el que Andrés Manuel López Obrador nos dice todos los días, señores, esta gente no les aprobó el salario mínimo mintiéndoles como con todos los dientes. Señores, los medios de comunicación corporativos le han mentido a ustedes durante todo este tiempo. Señores, el PRI y el PAN son lo mismo, no les sigan así. Entonces, este continuo aprendizaje colectivo ha galvanizado, ha permeado a grandes capas de la sociedad mexicana. Y hoy, cuando viene esta gente del PRI y del PAN, como estuvieron en el foro ayer diciendo que este gobierno es un gobierno autoritario, que está destruyendo el país, Beatriz Paredes diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un gran error histórico, el Santiago Krill diciendo que por fortuna ya llegaron ellos nuevamente para tomar las riendas del país. Y cuando sale Xóchitl Gálvez y dice, yo sí tengo muchos ovarios para enfrentarme a López Obrador, dice uno, bueno, ¿en qué país viven esto? Oye, dime. Oye, Jaime, fíjate que entiendo por cuestiones políticas que estos digan cualquier pendejada, pero que académicos que